Muy buenas tardes y gracias a todos por estar con nosotros. Quiero compartir las últimas actualizaciones de los daños amplios y catastróficos del huracán Helen que ha causado al oeste de nuestro estado, con inundaciones y lluvias históricamente sin precedentes, y cómo estamos trabajando juntos para ayudar a todos a sobreponerse a la crisis. El día de ayer recibimos la noticia de Washington de que el presidente Biden aprobó mi solicitud acelerada para la declaración de gran desastre de 39 condados en Carolina del Norte y la banda este de los indios Cherokee. Esta declaración inmediatamente ha determinado el curso de asistencia pública a los gobiernos locales impactados, al igual que está dando el muy necesitado alivio a los residentes a través de programas de asistencia individual. Ya se están inscribiendo las personas. Tendremos más información sobre esta ayuda federal posteriormente. Dependiendo de dónde se encuentren ustedes, esta tormenta sin precedente trajo de 10 a 29 pulgadas de lluvia en las montañas, ocasionando deslaves y también inundaciones que ponen en peligro la vida. Desafortunadamente, 11 personas han fallecido como resultado de esto y tristemente habrá más. Nuestras oraciones y condolencias van a estas familias en estos momentos tan terribles. Aun cuando la lluvia y los vientos han disminuido y los ríos se han bajado, los desafíos para las personas siguen aumentando. La gente está desesperada por recibir ayuda y estamos haciendo todo para ayudarlos. Muchas personas están aisladas porque los caminos están sin paso, no tienen luz ni comunicaciones. Por favor, sepan que estamos enviando recursos y estamos coordinando con los gobiernos locales, los socorristas, los aliados estatales, federales y organizaciones voluntarias para ayudar a aquellos impactados por esta terrible tormenta, debido a que es muy difícil que lleguen camiones por tierra. El día de ayer empezamos a enviar suministros por avión. La comida y aguas estamos enviándolas a esta región. Hay varios sitios para alimentar a muchas personas. También estamos enviando por aire alimentos y agua a los condados alrededor de aquí. Hoy se abrió el refugio estatal con médicos con 20 camas y vamos a abrir otra más. Los equipos de rescate y de búsqueda, incluyendo 19 de otros estados, y también ellos y 3 equipos federales han rescatado más de 500 personas, incluyendo 20 por la Guardia Nacional. Cerca de 465,000 personas están sin luz y ya bajó el número, que llegó hasta más de 1 millón. Y el Departamento de Transporte está llevando camiones con comida y agua. También tenemos camiones de servicios de luz y celulares. Están pasando por caminos dañados hasta el oeste de Carolina del Norte. Más de 500 miembros de la Guardia Nacional están trabajando junto con los socorristas de emergencia locales, llevando a cabo misiones de rescate y búsqueda, dando suministros y trabajando para restaurar. Los proveedores de celulares están trabajando para arreglar el daño y lograr soluciones temporales, y se está logrando progreso rápido. Restaurar la comunicación es vital para salvar las vidas, encontrar dónde están las personas y obtener o dar los suministros. Y he estado en contacto constante con las compañías de celulares, rogando acción y ofreciéndoles apoyo. Más de 1,000 personas han tomado refugio en 24 refugios. Gente que necesita ayuda a encontrar refugios y otros recursos tienen que llamar al 211 o visitar readync.gov. Hemos visto cómo durante este huracán lo exitoso que ha sido nuestro sistema de respaldo de 911, ya que las llamadas 911 han sido manejadas por los condados no afectados por la tormenta. Quiero recordar a las personas que eviten llamar al 911 con las llamadas que no son urgentes. Más de 1,600 empleados del Departamento de Transporte de Carolina del Norte y tropillas de contrato están trabajando para despejar las carreteras y que se abran, pero el viaje en el oeste y el norte sigue limitado y peligroso. 280 carreteras mantenidas por el Estado están cerradas, incluidas partes de la carretera 40 y 26. Manténganse fuera de las carreteras del oeste y del norte para que los socorristas, los tapillas de servicios públicos y los suministros tan necesitados puedan pasar. No necesitamos la gente que visite el norte que vea los daños.
El equipo de respuesta estatal de emergencia está trabajando sin parar y estamos agradecidos a los socios locales, estatales y federales que están ayudando a los norcarolinenses en este momento de necesidad. Vemos progreso, pero sabemos que la necesidad es muy grande. El impacto de Helene va a seguir continuando y la gente va a necesitar ayuda. Carolina Norte es fuerte y los socorristas son los mejores del país. Estoy muy agradecido por su arduo trabajo y por arriesgar sus vidas para proteger a todos los norcarolinenses. Esta es una tragedia sin precedentes que requiere una respuesta sin precedentes. Estamos escuchando de muchas personas que quieren ayuda y estamos agradecidos por ese apoyo. También estamos activando el Fondo de Alivio de Carolina del Norte, manejado por United Way. Más adelante esta tarde van a poder donar para el alivio a Helene en nc.gov/donate. Hoy están conmigo el director de gestión de emergencia, Will Ray, el secretario de Transporte, Joy Hopkins, el mayor general Todd Hunt, el general adjunto de la Guardia Nacional de Carolina del Norte, coronel Freddie Johnson, el comandante de la patrulla de carreteras estatal Cody Kensley, el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Nuestros intérpretes de lengua de señas son Brian Tipton y Karen Merritt, y detrás de escenas las intérpretes de español son Jasmine Metivier y Erika Kugler. Vamos a escuchar primero a gestión de emergencia. Will. Muchas gracias, gobernador Cooper, y buenas tardes. El oeste de Carolina del Norte ha sufrido daños catastróficos y devastadores, y el equipo de respuesta de emergencia del estado y muchos de nuestros aliados continúan respondiendo a los impactos y a las necesidades de las jurisdicciones locales. Hay muchas historias de acciones tomadas por los héroes, nuestros socorristas, y han hecho esto para salvar vidas. Y quiero recordarles a todos los no carolines que las condiciones en el suelo continúan extremadamente peligrosas y continúan las inundaciones. Los caminos están dañados, están los cables caídos y el suelo está inestable. Y hay muchos ríos elevados por lluvias y se va a llevar tiempo para que pueda disiparse el agua de inundaciones. Les pedimos que no vayan a zonas afectadas por la tormenta, ni para ir a checar la propiedad, a seres queridos o nada más para ir a ver, además de ponerse ustedes mismos en peligro. Ustedes van a estar interfiriendo con el personal de emergencia. Por favor, dejen que los profesionales hagan su trabajo. Hay 31 condados en estado de emergencia y 28 municipalidades. 24 refugios se han abierto y se han atendido 942 personas. Quiero agradecerles a todos los que están en los refugios por ayudar a estas personas con agua, refugio y con acceso a recursos. Hay más de 45 equipos de rescate y de búsqueda que están participando en la respuesta de Carolina del Norte. Vienen de Illinois, Indiana, Oklahoma, Nueva York, New Jersey, New Hampshire, Delaware, Michigan, Alabama, Connecticut y Wisconsin, al igual que equipos federales de búsqueda y rescate. Hay más de 730 valientes socorristas que constituyen esta búsqueda y rescate, además de cientos de socorristas. Estos equipos tienen el apoyo de más de 200 personas que están dando el apoyo, comunicaciones, logística y planeación. Estos equipos están trabajando 24 horas para llevar a cabo los rescates, ayudar en los vecindarios y también ayudar con los aliados de comunicaciones para acceder a las infraestructuras. A partir del día de hoy, cientos de rescates se han hecho. Si usted necesita rescate, necesita una emergencia, llame al 911. Para información general del desastre, visite ncdps.gov/Helene. Primero, mantengan las líneas abiertas. Si no es una emergencia o necesita reportar a alguien desaparecido, o si está pidiendo ver cómo está
dan las condiciones, llame al 211 y seleccione el idioma que usted quiere y presione el número 1. Gracias United Way por ofrecer estos operadores del 211 24 horas. La Guardia Nacional de Carolina del Norte está activamente participando y ha desplegado 556 guardias y 195 vehículos para varias misiones, incluyendo vehículos de agua alta para acceder a las comunidades, provisionar bienes, y nuestros equipos de aviación están llevando a cabo misiones de rescate y de búsqueda. Les pedimos que permitan que los aviones dejen que los aviones puedan volar de manera segura. Por favor, no vuelen sus drones personales. La Oficina de Carolina del Norte de Emergencia está trabajando con los condados para cerciorarse que la atención previa al hospital y sistemas de emergencia tienen el apoyo para poder dar la respuesta de emergencia para salvar vidas. Y nosotros estamos enviando ambulancias personal y estamos trabajando con los hospitales y también con los centros de cuidado a largo plazo. Se ha declarado una emergencia médica de salud pública federal para las comunidades afectadas y también queremos quitar las barreras y establecer los recursos médicos necesarios. El DHS de Carolina del Norte también recuerda a los carolinenses y el oeste de Carolina del Norte que el agua potable quizás no se asegura beber debido en las fuentes municipales y el agua de pozo, porque tienen contaminantes. Solo utilicen agua hervida en botella o tratada para beber, cocinar y la higiene personal. Para obtener más información, visite al Departamento de Salud Local, sus redes sociales o los sitios web. Muchas personas están preocupadas por su familia y otros seres queridos con los que no se pueden comunicar. Siguen habiendo muchas áreas en las que los servicios móviles y fijos siguen degradados al oeste de la I-177. Quiero agradecer a los profesionales de telecomunicación que han trabajado sin parar para restaurar el servicio celular y los datos móviles en las montañas. Para los de Carolina del Norte, en el oeste, les pedimos que apaguen los teléfonos y los vuelvan a encender periódicamente para que el teléfono se pueda conectar a una red. El viernes, los socios de telecomunicaciones activaron roaming de catástrofes en todas las redes. Esto significa que cualquier teléfono, cualquier proveedor puede acceder a cualquier red para hacer llamadas. Esto es otro ejemplo de esta respuesta comunitaria en todos los sectores del gobierno y el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro y voluntarios que están teniendo lugar. Para aquellos sin teléfono que pueden acceder a Internet, pueden activar respuesta de crisis de Facebook para decirles a sus contactos que están bien. Hay 280 carreteras cerradas y más de 500.000 cortes de energía de los 900.000 que había antes. Las operaciones de restauración están en camino con otros tripullas de otros estados y quiero recordar a todos que el monóxido de carbono es una inquietud que uno está cocinando en una parrilla o operando en generación para tener energía. Por favor, asegúrense de hacerlo fuera de la casa, ya que el monóxido de carbono es una sustancia letal inolora e incolora. Anoche, Carolina del Norte recibió una declaración de catástrofe mayor para los 25 condados y la banda este de los indígenas de Cherokee. Y esto incluye muchos recursos, incluida la asistencia individual que puede ayudar a los residentes afectados en la financiación de las necesidades. Sigan las plataformas de redes sociales de gestión de emergencias y ncdps.gov/ln para obtener más información, ya que se emitirá pronto sobre los recursos cubiertos. Los residentes también pueden llamar al 1-800-621-3362 para obtener información sobre asistencia individual. Para aquellos que se han ofrecido como voluntarios, les agradecemos su deseo de ayudar y pueden visitar ncboad.org/volunteer para obtener más información. Para información general, los enlaces a los recursos y respuestas a preguntas frecuentes, por favor visiten ncdps.gov/ln. Este sitio web va a seguir siendo actualizado con recursos adicionales a medida que continuamos la fase de respuesta y pasamos a la fase de recuperación. Hay muchos norcarolinenses que están cansados, preocupados y sienten los impactos de este evento significativo. Nuestros amigos y familias del oeste y del norte, por favor sepan que todos los norcarolinenses estamos con ustedes. Somos más fuertes juntos y así formamos comunidades más resilientes.
Finalmente, quiero otra vez agradecer a aquellos que han dejado sus familias, trabajado largas horas en condiciones difíciles, respondieron a llamadas de emergencia de asistencia y han dotado de personal los centros de operación de emergencias de los puestos de comando de incidentes en todo el estado para que todos los canadienses estén seguros. Gracias por lo que hacen todos los días para proteger a los 10,8 millones de personas que llaman este gran estado su casa. Tenemos mucha suerte de tener socorristas y profesionales de salud pública tan sobresalientes en Carolina del Norte. Muchas gracias. Así es de que ahora vamos a escuchar de Todd Hunt, el general aquí en Carolina del Norte. Y él es de la Guardia Nacional. Gracias, gobernador. Como se dijo anteriormente, la Guardia Nacional ha aumentado más de 500 soldados y también personal del aire y más de 120 vehículos. Ahora ya tenemos aviones para las áreas afectadas. Tenemos aviones que incluyen grúas y también socorristas. Y también tenemos vehículos de carga pesada, y desde esta mañana hemos llevado a cabo varios rescates en la parte oeste de Carolina del Norte. Muchos de estos fueron rescates aéreos. También pasamos a soldados de la parte central de Carolina del Norte al oeste de Carolina del Norte, ya que las carreteras no lo permitían. El día de ayer más de 252 horas y hicimos nosotros 117 rescates y nosotros rescatamos 119 personas y 11 mascotas. Llevamos a cabo 752 rescatos. Y también estuvimos en el área alrededor de Chimney Rock. Los bienes de Carolina del Norte identifican a personas que están en la tierra, están utilizando las redes sociales para determinar a aquellos residentes que estén varados. Y también hemos hecho el rescate y hemos podido llevar a personas directamente al hospital. La misión más grande que nosotros vimos fue de 41 personas al norte de Asheville, en el condado de Buncombe. Y también pasamos 34,000 libras de carga que lleva agua y alimentos y medicina para ser distribuidas. En las últimas 48 horas también hemos aumentado nuestro personal con 50 más con aviones y vienen de Connecticut, Ohio, Iowa, Florida, Carolina del Sur y Pensilvania. Y la Guardia Nacional de Carolina del Norte, en coordinación con el servicio de emergencia y los socorristas, vamos a estar aquí hasta terminar con esta misión. Quiero darle las gracias a todos los que han cuidado de nuestro estado, miembros de la Guardia Nacional, a todos los rescatistas que están poniendo su vida en riesgo para salvar a otros. También quiero reconocer a las familias de todos estos que he mencionado, también los empleados y nuestros ciudadanos que también son soldados, que también han ido a ayudar a otros residentes del estado. Gracias, gobernador. Ahora el secretario de Transporte, el señor Hopkins, tiene la palabra. Gracias, gobernador. Nuestros corazones están con la gente del oeste y del norte con esta tormenta y sepan que tenemos tripullas del DOT en el área y tienen las operaciones comenzadas. Están trabajando realmente para asistir en los daños y también comenzando con reparaciones. A las 11 de la mañana, se ha mencionado, tenemos unos 200 carreteras cerradas en el oeste y en el norte y todos se atribuyen a Helene. La mayoría están en los condados de Henderson, Ashe, Buncombe, Lincoln, Cleveland, Jackson, Transylvania y Yancey. 52 de esos están en rutas principales, incluidos 2 lugares en la I-40, uno en la Mile 3 de la Boulevard de Tennessee y otro en el 4. Y hay muchas más rutas también cerradas. Muchas de las cierres debido a las aguas altas donde está todo inundado. También tenemos derrames de tierra y de piedras, líneas de teléfonos caídas, árboles caídos. Buenas noticias, sin embargo, es que gracias al trabajo de nuestro personal, una sección anteriormente de la I que estaba cerrada, la I-26, volvió a abrir, lo que permite una ruta importante dentro y fuera de la ciudad. Las tropiezas también han abierto un camino a través
antes del derrumbe cerca de la I-40 para permitir que vehículos que estaban varados y socorristas que puedan pasar con asistencia de la patrulla estatal. También tenemos más de 1.500 empleados de toda la división de carreteras que responden a incidentes relacionados con la tormenta. Esto también incluye más de 100 del este y centro que en el norte, y tenemos otros que están esperando a medida que se necesiten. Muchos de los empleados han dejado sus casas, tienen sus propios daños en sus propias casas y propiedad y también en su familia. Así que quiero agradecerles por el trabajo que han hecho también desde que comenzó la tormenta. También quiero mencionar que el viaje innecesario obstaculiza que los tropillas hagan trabajo para abrir las carreteras. El mensaje principal es simple: considere que todas las carreteras del oeste y del norte están cerradas hasta que se les informe nuevamente. Pueden buscar información adicional, los cierres de carreteras en drivenc.gov, y a medida que las tropillas siguen respondiendo a los incidentes, vamos a seguir este sitio actualizando el sitio web. También quiero decir que va a llevar mucho tiempo recuperarnos de los daños que dejó Helene. Y esperemos que la paciencia de todos, a medida que trabajamos para evaluar los daños y hacer las reparaciones, sea muy fuerte. Lo mejor que pueden hacer por nosotros es quedarse en su casa, y vamos a seguir manteniéndolos actualizados en todas las redes sociales del DOT en nuestro sitio web. Muchas gracias. Gracias, secretario Hopkins. Y también tenemos con nosotros a nuestros aliados de FEMA y el secretario de Seguridad Pública, Eddie Buffer. Y ahora tomaremos las preguntas. Primera, Will Atwater, North Carolina Health News. Hola, tengo una pregunta de dos partes. La primera, ¿cuántos hospitales en la región están funcionando y hasta qué nivel? Y la segunda parte, ¿cuántos sistemas de agua pública no están operando y qué tanta agua está siendo enviada o llevada ahí por aire? Gobernador, nuestro primer objetivo fue restablecer la luz en hospitales y cerciorarnos de que están funcionando. Y la respuesta para la siguiente pregunta, le voy a dar la palabra a Kinsley. Nosotros sabemos que hay daños importantes a los sistemas de agua en el área oeste del estado, y hay un gran esfuerzo que estamos haciendo para pasar el agua y otras provisiones y llevarlas a las áreas afectadas en donde sabemos que van a ser necesitadas. Le voy a pedir al secretario Kinsley que conteste y después al director Ray. Gracias, gobernador, y gracias, Will, por esa pregunta. Nuestro equipo está en contacto continuo con todas nuestras instituciones de salud en todo el estado. Los hospitales están operando, aunque algunos están trabajando con generadores y con agua provisional. Continuamos trabajando aquí en el Comando Unificado, al igual que con el director Ray, conforme vamos distribuyendo suministros para que los hospitales continúen trabajando. Gracias, Will. Así es de que de los sistemas que estamos rastreando, 52 no tiene Luis, tenemos 93 sistemas que están en una notificación de agua y seguimos recibiendo notificaciones para ver si quitamos este advisory. Sabemos que la pérdida de luz es un factor contribuyente, pero también nosotros sabemos que hay daños a la infraestructura por el agua que ha impactado estas comunidades y van a tener impactos de reconstrucción para estos sistemas de agua para que vuelvan a operar. Seguimos trabajando con nuestros aliados federales para tener una evaluación de ingeniería, para ver estos proyectos y poder estimar si es una reparación sencilla o si vamos a tener que volver a hacer todo de nuevo. Y debido a que estos son desafíos grandes, nosotros estamos preparando
trabajando para que nuestras operaciones continúen distribuyendo provisiones, especialmente agua y comida, por un tiempo extendido. Ya escucharon el día de hoy que varias personas están viendo diferentes maneras de poder hacer llegar los suministros, porque hay todavía personas que no tienen acceso y hay personas que están desesperadas por tener agua y comida, y por esta razón tenemos sistemas de transporte terrestre y aéreo, y también estamos utilizando algunos de los puentes aéreos que hemos mencionado. También tenemos aviones y también estamos hablando de opciones de poder llevar provisiones a estos lugares mediante grúas. Y como dijo el gobernador, este es un impacto significativo y nosotros estamos preparándonos a responder por un buen tiempo. Próxima pregunta. La siguiente pregunta es de Ray Romberg, de North Carolina Tribune y Business North Carolina. Adelante. Buenas tardes, caballeros. Más para Joey Hopkins. ¿Cómo van a priorizar las reparaciones de carreteras principales, como I-40, por ejemplo? Sabemos que estas reparaciones de transporte van a ser extremadamente costosas. Queremos asegurarnos de priorizar las rutas principales. Lo primero que queremos hacer es asegurarnos de dar ayuda a la gente, así que estamos trabajando en soluciones temporales para que los camiones puedan entrar, pero voy a darle la palabra al secretario Hopkins. Gracias, gobernador. Gracias por la pregunta, Ray. En general, vamos a priorizar las interstatales y las rutas de NSA y Estados Unidos, y también tenemos que ver cuánto daño tenemos, como el que acabas de mencionar, cerca del borde de la frontera con Tennessee. Es muchísimo daño. Así que a pesar de que es una prioridad muy grande, va a llevar mucho tiempo arreglar eso. Estamos hablando de meses, como poco. Tenemos que evaluarlo y tenemos que hacer estudios para determinar cuál es la solución. Pero también, además de esas prioridades, también estamos viendo comunidades que estén cortadas. Estamos intentando encontrar esos vecindarios y comunidades para que el acceso pueda ser restaurado, para que puedan recibir las provisiones y la comida y el agua que necesitan. Así que eso también va a ser una prioridad a medida que seguimos trabajando y viendo todo el daño y encontramos estas otras áreas. La siguiente pregunta. Michael, WUNC Radio. Gracias, buenas tardes. Nada más para aclarar y una pregunta rápida. Para aclarar el número de fallecidos, y yo sé que este número está cambiando. En el condado de Buncombe, los oficiales dijeron que eran más de 10. Usted dijo 11. ¿Incluyen estas 10 muertes? En primer lugar, yo no sé qué datos está utilizando el condado Buncombe. Lo que yo sé es que hay muchas personas que están preocupadas por parientes, amigos, y que no se pueden comunicar con ellos, y es una de las razones. Es porque estamos trabajando arduamente para restaurar las comunicaciones, porque sabemos que muchas de estas personas no tienen comunicación, y que vamos a continuar con este esfuerzo para cerciorarnos que vamos a rescatar a las personas. Nuestros equipos acuáticos están trabajando ahora. El proceso de confirmación en cuanto a las fatalidades es complicado. Tenemos que cerciorarnos de que notificas a los miembros de la familia, y yo les he dado mis condolencias y aquellos que han perdido amigos y familiares por esta tormenta, pero vamos a trabajar en tener esta información lo más pronto posible. ¿Tiene otra pregunta? Sí, le agradezco. Al general Hanside, si nos puede decir de las operaciones de rescate en lugares Shenandoah, en donde varios vecindarios ya no están. La Guardia Nacional está ayudando para
llegar a lugares en donde las autoridades locales saben que hay problemas. La Guardia Nacional va a ayudar con la seguridad porque hay reportes de pillaje y también en algunos problemas en gasolineras. Respuesta, gracias por la pregunta. Le voy a contestar la segunda pregunta primero. Hemos escuchado reportes de esto, pero tiene que recordar que el estado de Carolina del Norte tiene una capacidad sólida de agentes del orden público y ellos responden antes que la Guardia Nacional. Y para la segunda respuesta, nuestra misión ayer era búsqueda y rescate. Tenemos indicativos, como les dije anteriormente, en Facebook y redes sociales y personas que pudieron llamar por teléfono. Fuimos a rescatar a estas personas de la que está usted específicamente hablando. Había 41 personas en un vecindario que nosotros rescatamos en el condado de Buncombe, pero vamos a pasar por avión y si vemos a alguien que necesita rescate, nosotros con nuestros aviones tenemos una polea, una grúa para poder rescatar a estas personas cuando nosotros estamos volando por el área. Gracias. Próxima pregunta. La próxima pregunta es de Ted Hudson de Reuters. Adelante, Ted. Buenas tardes, gracias. Me gustaría saber si tienen estimado del costo total del daño en el estado, cuáles son los tiempos para restaurar estos daños a algún tipo de normalidad. Bueno, primero lo más pronto posible es lo que queremos que las cosas vuelvan a la normalidad, pero sabemos que va a llevar tiempo cuando hay comunidades que están totalmente cortadas. Todos están trabajando muy arduamente, primero para salvar vidas, porque todavía hay rescates de agua que están haciendo para llevar provisiones a la gente, para asegurarnos de que las comunicaciones estén restablecidas y la energía, la electricidad otra vez, y para reparar las carreteras, para poder ir de un lugar a otro. Todas esas cosas son importantes. Tan pronto estemos en posición, ese proceso de evaluar los daños va a ocurrir y también vamos a dar ayuda a familias individuales a través de la asistencia individual aprobada por la declaración de catástrofe. Todavía no sabemos eso va a ser algo que vamos a seguir evaluando y vamos a trabajar para mejorar las cosas lo más pronto posible. Próxima pregunta. La próxima pregunta es WRAL TV. Adelante. Perdón. No estaba seguro si era yo. Mi pregunta estaba relacionada con la distribución de la comida y del agua, las provisiones. Se mencionó que es una operación masiva. Estamos escuchando tanta gente en el oeste que en el norte que están esperando eso, están buscando algún tipo de tiempos. ¿Podemos decir cuándo específicamente pueden esperar comenzar a recibir estas aguas o la comida? Bueno, en primer lugar está ocurriendo en este momento. Estas provisiones se están entregando. Recuerden que hay muchos lugares a los que tenemos dificultades para llegar y para comunicarnos. Voy a dar la palabra a Will Ray para darle los datos específicos de lo que está ocurriendo para coordinar ese esfuerzo. Como dijo el gobernador, tenemos problemas de acceso a ciertas comunidades. Esa es la razón por la que estamos también considerando opciones terrestres y por aire. Por eso ven a todas las personas que están aquí. Hoy requiere todas estas personas y estos grupos para despejar las carreteras y dar apoyo para poder levantarlas por aire a las provisiones y dárselas a la gente. Eso comenzó ayer. Y comenzó muy temprano esta mañana, tanto por aire y por tierra, para llegar a ciertas de las áreas que sabemos que son críticas ahora, y eso va a continuar durante todo el día de hoy. Como dijimos, estamos preparados para hacer esto por muchos, muchos días, para que los norcarolineses tengan el apoyo que necesitan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos trabajando todo el tiempo para cerciorarnos de que el oeste Carolina del Norte reciba ayuda. Gracias a todos y nuestras oraciones están con ellos. Gracias.